Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Les saludamos en esta noche. Vamos hoy a dar inicio a nuestro estudio bíblico, que estamos en Génesis 42. Damos continuidad a la palabra y vamos hoy con la enseñanza que nos sigue trayendo el Señor. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os están mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que él acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hombres en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendría todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él a tierra. Inclinaron su rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Aquí hacemos una pequeña introducción de lo que la profeta la semana pasada les inició este estudio, que estamos en la historia de José. Aquí vemos cómo pasa un núcleo de situaciones en la cual vemos cómo este hombre José tuvo que pasar de la inocencia a la maduración. Tuvo que pasar por situaciones muy fuertes para madurar, su carácter, su humildad y su sapiencia. Dios muchas veces a nosotros nos pone a prueba, pero pasa que las situaciones se ven desde el punto de vista en que lo veamos, porque dependiendo la situación, todo el mundo toma una conclusión en lo que sucede en la vida. Muchos le meten primero la culpa a Dios de lo que está pasando, pero no se toman o paran un momento para analizar qué es lo que Dios quiere, porque no todo sucede por el diablo o por situaciones de espíritus. Sucede que Dios muchas veces tiene en tu fundamento, en el trazo hacia lo que quiere trazar en tu vida, hacia tu propósito. Él no te puede entregar muchas cosas de inmediato, porque conociendo en ese momento tu fragilidad o tu diligencia, puedes desbordar el propósito de cualquier forma. Entonces Dios lo primero que hace es forjarte, y a veces te forja de las maneras más difíciles o fuertes que pueda haber. Dice la palabra que Él no le da a nadie una carga que no pueda soportar, porque Dios conoce el fundamento, Él conoce el corazón del pueblo, Él conoce el corazón de cada persona y sabe hasta dónde puede soportar. José le había dado un don, el don de los sueños, el don de discernir, que es algo innato que Dios pone en cada persona. En este tiempo hay muchas personas que tienen ese don de discernir, don de visualizar. Muchos, el Señor se lo ha colocado hoy en día a profetas, personas que le han dado un don profético. Y el don profético es eso: discernir, visualizar, captar la voz de Dios, captar el mensaje de Dios y saberlo dar en el preciso momento en que Dios te lo ordena. Porque para ello también hay un propósito. No te forma profeta porque quiere que tú seas profeta al azar. Él te forma porque Él ve en ti situaciones en las que les puedes cumplir a Dios. Porque lo primero que hay que cumplir
es con la obediencia. José, como era un muchacho en ese tiempo, se soltaba contando todo. Y al contarlo todo, generó envidia en los demás, que es lo que hoy en día mucha gente hace: contar sus sueños, contar mil cosas, exponer todo en las redes sociales, decir que tiene, que no tiene, y eso levanta ampollas, eso levanta envidias en la gente. Y en ese tiempo, si los hermanos en ese tiempo tuvieron la osadía de meterlo en un hueco y dejarlo ahí tirado, imagínate hoy en día lo que la gente hace por envidia. Entonces, tenemos que medir las situaciones. Y Dios lo formó, lo llevó a discernir el sueño del faraón y llevarlo a un gran cargo como gobernador. José tuvo esa trascendencia, pero para llegar a esa trascendencia, a trascender en ese cargo, tuvo que tener primero una madurez, y esa madurez la generó en el espíritu. Comprendamos algo: en ese tiempo no había palabra escrita. Se estaba formando el fundamento de la palabra. ¿A través de qué? De relatos de sus abuelos, de sus padres, y se llevaba ese mensaje, pero no había escritos. Y la enseñanza la aplicó el Padre en José, en todo lo que le enseñó, en esa fidelidad a Dios. Sin embargo, que pasó por la cárcel, por situaciones de esclavitud, por situaciones extremas, al punto de estar en lugares donde cualquier persona hubiera perdido la fe. Si está en un lugar remoto, picando piedra, azotado totalmente y metido en un calabozo a profundidades, cualquiera hubiera perdido la fe y la esperanza. Pero José tenía esa llama encendida y cada día tenía ese don de discernir. Y tuvo Dios que colocar a esos dos hombres, al copero y al panadero, para poder entrar en la plenitud que Dios quería. Y así fue cuando el faraón lo colocó, y al punto de que ese sueño que él le visualizó a los hermanos se hizo realidad. Venía esa sequía donde se acabaron los alimentos, las siembras, y el único pueblo que lo tenía era Egipto, el cual llegaron hasta ese lugar los hermanos de José. Pero José tenía ese debate entre el dolor, el remordimiento y la venganza. Hoy cuestiónense ustedes y colóquense en el papel de José. Si ustedes les hubieran hecho todo lo que pasó José, que lo hubieran lanzado a esa letrina, de toda la situación que José pasó en el camino, y si ustedes se encuentran de nuevo a sus hermanos que le hicieron eso, ¿qué harían? José le dolió al principio, pero pudo más la enseñanza y la madurez espiritual que aprendió a través del silencio, a través del diálogo con Dios, a través de llenar esa llama interior, el cual fortaleció el perdón. Sabía que dentro de ellos estaba el llegar al padre, a Jacob, pero esto hizo que Dios colocara esta estrategia, esta forma de que los hermanos llegaran a postrarse en tierra ante él, tal cual como él les había dicho. Mas, sin embargo, José también aplicó esta estrategia para traer a su hermano, a Benjamín. Benjamín es el menor, es la tribu más pequeña y es la última tribu de las 12. La tribu de Benjamín tiene trascendencia. Si vemos, el origen del apóstol Pablo viene de la tribu de Benjamín. Otro que perteneció a esa tribu de Benjamín fue Saúl. Entonces, comprendamos cómo todo se conecta bajo todos los parámetros. Una de las tribus
digamos, más trascendentales es la de Judá, porque en la de Judá viene el origen de David, de, de Jesús, y esa tribu tiene mucha trascendencia, tiene un origen fuerte, pero también es una tribu que viene muy llena de luz. Entonces, vemos como todo esto ha sido el artífice, el creador, Dios, nuestro Yahweh, nuestro Dios único y verdadero, quien fue el que transformó esto en esta bendición. Es una bendición. ¿Por qué? Porque hizo todo para que todos los hermanos llegaran a ese lugar. Él pudiese controlar su dolor y mezclarlo con el afecto. Y al llenar el dolor y el afecto, hizo que se mantuviera firme antes de develarles a ellos quién era él en ese momento. Tuvo que llegar todos sus hermanos, traer al hermano menor, porque su padre Jacob ya tenía desconfianza de sus hijos para traerlo, para dejarlo venir. Y es la situación en que Rubén se hizo responsable para llevar a Benjamín. El llevar a Benjamín era para José algo especial. Su hermano de sangre, su hermano congénito, era lo que José anhelaba ver. Y el segundo, su padre. Pero vamos a continuar en este relato para que vamos ensamblando la palabra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dio su padre: volved y comprad para que nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compartiremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Aquí es la declaración de lo que tienen que dejar ir a Benjamín para poder venderles el trigo que ellos buscan. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuentas si yo no te lo vuelvo a traer. Si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Aquí vemos cómo se hace responsable para llevar al muchacho. Y así fue que Israel decidió dejar ir a Benjamín. Ellos emprendieron el viaje, llegaron a Egipto, hicieron la cola, porque siempre que iban a hacer las compras tenían que hacer una cola hasta llegar y revisar todo lo que traían, sus burros, sus maletines, todo lo que traían. Ahí es donde ellos traían todo para poderlo comprar, y traían al muchacho para que José lo pudiera ver. Entonces les preguntó José: ¿cómo están? Y dijo: ¿vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va tu siervo.
nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Vemos cómo el dolor, el apartarse de la familia tanto tiempo, el no ver a su familia durante años y sentir que tienes seres muy queridos y que no los puedes ver, y que en ese momento, por la situación, él tenía que mostrarse duro en frente a ellos. Pero el no poderlo abrazar de inmediato era un dolor muy grande. ¿Cuántos han estado apartados de su familia, de sus padres, de sus hermanos durante tanto tiempo? Y al regresar y verlos, el estar de viaje muchos años y no verlos físicamente, se siente ese dolor, esa angustia, ese deseo de poder abrazarlos. Así sintió José. Pero el Señor, que todo lo puede, nos enseña que en la vida tenemos que experimentar madurez. La madurez hace parte de un crecimiento. El crecimiento de madurar es soportar el dolor, aprender de las situaciones y del dolor, aprender de los sacrificios y entender que todos los planes de Dios son perfectos. Muchas veces hacemos sacrificios fuertes que a veces funcionan y a veces no funcionan. Y a veces ese no funcionar da frustración. Pero cuando creemos en que Dios tiene el plan de todo, soltamos todas nuestras preocupaciones, angustias, dolores y frustraciones a Él. Porque el plan de Dios siempre va a ser de bendición. Tengan muy siempre en claro que Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios que proporciona más. Dios siempre quiere lo mejor para ti. El mundo, a través de la mala práctica y las malas enseñanzas, han enseñado al pueblo siempre a la escasez, a vivir siempre con el aire, con lo poquito, siempre a estar enseñando que Dios es escaso. Y eso es una gran mentira. Dios es un Dios abundante, Dios es un Dios próspero, Dios es un Dios que quiere dar lo mejor a sus hijos. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo tu alrededor, de toda la creación divina. Y Dios lo bastó en abundancia para que su pueblo se avivara de él. Pero las malas prácticas, las malas enseñanzas han hecho que el pueblo siempre viva con mentalidad escasa, con mentalidad de pobreza, con mentalidad de dolor y con mentalidad de sacrificio. Dios nos enseñó que debemos profetizar, declarar para obtener la grandeza de Él. Si vemos en toda la Biblia seres que captaron esa palabra, que captaron esa enseñanza de Dios, es que Él debemos soltar la palabra, soltar todo sin miedo. Pedid y se os dará, clamad y hallaréis. Y tenés que hacerlo con la plenitud y el favor siempre de estar de la mano de Dios sin temor alguno, porque Dios es un Dios abundante. Dios quiere lo más grande y lo mejor. Él suelta desbordadamente. Por eso Él dice que vivamos con gozo, vivamos con paz, vivamos con amor. Es lo que Dios nos viene enseñando. Y es que abramos nuestra conciencia, abramos el entendimiento, abramos todo lo que tenemos dentro y no temamos a soltar la palabra, a soltar la declaración, a profetizar sin miedo. Porque cuando soltamos la profecía, cuando soltamos una palabra de abundancia, de sanidad y de bendición,
Dios lo ejecuta. Así que debemos contemplar las grandezas de Dios. Si Dios no dejó que su pueblo muriera de hambre y instruyó a un joven mucho tiempo antes para prepararlo para esa ocasión y lo llevó hasta ese lugar para que ese lugar él tuviera como un hebreo, tuviera un cargo superior a los mismos egipcios y que él fuera la mano derecha del faraón. Eso solo lo hace Dios. De estar en un lugar recóndito, bajo rocas y en esclavitud, lo llevó directamente al palacio, a dirigir, a tener orden y a tener autoridad. Eso solo lo hace Dios. ¿Cuántos hoy están en situaciones adversas, situaciones críticas, deudas, problemas, enfermedades, situaciones de desamor, y creen que ya ahí se les acabó el mundo? Para Dios no hay imposibles. Para Dios solo es creer en Él, creer en su amor, creer en su misericordia y conectar ese amor y esa misericordia al amor de Dios. Cuando conectamos con el Padre conecta su plenitud. La palabra plenitud es abundar completamente, porque Él es todopoderoso. Quiero que entendamos el nombre robusto de Dios, porque Dios es Yahweh, y Yahweh significa Yuhei Bajei, quiere decir plenitud completa. Él es el creador, Él es el abastecedor, Él es el sanador, Él es el purificador y Él es el guerrero en batalla. Así que entiendas que no hay situación que hoy vivas imposible para vencer. Todo está en transformar tu pensamiento, cambiar tu mentalidad, transformarte y confiar en que Dios estará contigo si tú sueltas el temor, sueltas la duda, sueltas la pobreza de tu mente y te asumes a un vencedor como lo hace Dios y como lo hace a través de su Hijo, quien le ha otorgado todo poder y autoridad, porque Jesús es Dios, está a su derecha. Él se sienta en el trono, Él tiene la autoridad. Dios le dio la plenitud a Jesucristo, porque Jesucristo se mueve en todas las dimensiones. Cuando nombramos Yuhei, Bajei, es Dios completamente en plenitud. ¿En quién? En Cristo. Jesucristo es todo el entorno y el poder. El nombre de Jesús, que es Yeshua, todos en español dicen Jesús, pero en su nombre verdadero es Yeshua. Y Yeshua es el nombre de autoridad y poder que está conectado del principio al fin. Y si vemos su plenitud de Jesús, Jesús se mueve en las dimensiones. Jesús se movió en el momento de su muerte en dimensiones sobrenaturales. Bajó a los infiernos, subió a los cielos y subió a todo su hemisferio. Estamos hablando que se mueve en todas las dimensiones. Su Hijo, y Él vive en ¿quién? En nosotros. Y Jesús ha estado desde el principio. Recordemos que Jesús tiene la plenitud de todo. Así que no temas lo que puedas estar viviendo o lo que puedas estar enfrentando. Para Dios no hay imposibles. Si sacó a José y lo subió a cargos de plenitud, a cargos fuertes, vemos cómo Él llega y se toma una fortaleza en el reino a tal punto que el faraón suelta toda su autoridad en Él y su confianza en Él, porque Él desarrolló su plan, el plan que Dios le trazó a José para tener
y galardonar todo lo que tenía. Ese trigo, saberlo almacenar, saberlo distribuir, saberlo vender y comercializarlo de una manera abundante. Eso hizo. Continuemos con la palabra. Y lavó su rostro, salió y se contuvo. Dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos aparte, para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su progenitura, y el menor conforme a su menor edad. Estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrá mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. E hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado. Dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuanto él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron: ¿por qué dices, nuestro señor, tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, como pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro. Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vemos cómo esta situación, esta estrategia que preparó José para hacer quedar a Benjamín, él hizo que culparan a Benjamín llevándose una de las copas de plata de José para poder hacer que él se quedara. Pero ahí va el dolor para sus hermanos, porque ellos se habían comprometido con Israel, su padre, a que regresarían con Benjamín, y ellos, al sentir esa situación, no sabían cómo iban a llegar a presentarse ante Israel y decirle que venían sin su hijo. Eso iba a ocasionar un dolor muy fuerte a su padre, ya que era Jacob o Israel, era un hombre ya en edad avanzada. Para él estaba viviendo prácticamente su último tiempo, y ver el dolor de no ver a su hijo menor, su hijo ya consentido, porque el que le seguía era José, su consentido, y al perderlo sintió ese dolor.
vemos cómo una pérdida puede causar dolor. Como una pérdida para un padre, una madre, la pérdida de un hijo puede causar una ruptura en su alma tan fuerte, tanto dolor puede causar que puede hacerlo morir en vida. Eso pasaba cuando Israel sintió que perdió a José. Él se sintió que murió, que hubo una brecha que murió con él y sintió ese dolor. Y él conservaba en su hijo Benjamín ese anhelo, esa imagen de la mujer que él amó, de la mujer que le dejó solamente 2 hijos y perderlos para él sería morir. Es ver cómo el amor se puede fragmentar, el amor puede causar dolor, el amor puede hacer a una persona morir en vida, morir sin el deseo de seguir luchando, de seguir avanzando, pero Dios nos da la fortaleza cada día para vencer esas situaciones. Solo con Dios y solo con su amor podemos fortalecer lo que nos hace falta. Muchas veces tenemos que emprender la vida solos, muchas veces sin los seres que amamos o los hemos perdido. Y no podemos quedarnos en el dolor o en la lágrima, sino que tenemos que levantarnos con fortaleza, porque Dios dijo en su palabra que así perdiéramos a padre o a madre, Él sería nuestro consuelo, sería el que estaría con nosotros. Y así debemos ser siempre, fortalecidos en el Señor, fortalecidos en Él, porque Él es la ruta, Él fue el que nos creó. Nosotros vinimos a un mundo solos con Él, que Él nos puso en un hogar, nos puso en una madre, nos puso con un padre y nos puso en una vida. Pero nosotros vinimos desde una creación solos. Y si vinimos en esa creación, Dios solamente nos pone en las manos o en el vientre que Él escoge para cada ser. Pero cada persona tiene un destino, cada persona tiene una ruta en su vida. El dolor hace parte del crecimiento y el dolor debemos saberlo manejar, debemos saberlo fortalecer para que el Señor nos guíe a través de su sabiduría. Dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta? ¿Cómo habéis hecho esto? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios nos ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos, mi Señor, el joven no puede dejar
Y dijimos a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo, tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, ¿cómo su vida estará ligada a él de él? Y sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque como volveré yo a mi padre sin el joven, no podré volver, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Estaban ellos en esa situación. ¿Cómo poder solventar ante José, que es una persona ya con jerarquía, decirle que no podrían llegar a donde Israel, su padre, sin el muchacho? Y sintiendo ese dolor, sintiendo esa situación, es difícil. Vemos esta situación que experimentó José a estar en esa confrontación con sus hermanos, y ellos no reconocerle aún por el cambio de los años y por sus nuevas vestiduras, su cargo. Ellos pensaban que ya José no existía, que José ya estaba muerto, y ellos al verle no lo podrían distinguir. Y eso es una situación que tiene una controversia, no solamente en la vida, sino también en lo que iba a suceder después de desenlazar esta situación con el pueblo. Porque una vez que José solventara esta situación con sus hermanos, su padre iría con ellos y estaría frente a José y se reunirían de nuevo. Pero ahí vamos a ver el comienzo de cómo Israel se vuelve esclavo de Egipto, cómo de esa situación que salen al bienestar, entran en una consolidación de unión familiar, cómo ese tiempo que ellos permanecen en Egipto les da un cambio de vida. Y sucede que en el tiempo de ese cambio, Egipto toma a Israel por esclavo. Y ahí empieza a durar muchos años de esa esclavitud hasta la que aún conocemos en las Escrituras, que duró 40 años. La vida puede cambiar en momentos y en segundos. La vida tiene muchos cambios y debemos cada día estar preparados para los cambios. Hoy las Escrituras nos hablan y nos muestran que vienen cambios venideros al mundo y a nuestras vidas. Y estas enseñanzas que nos trae la palabra
Debemos tenerlas en cuenta para poder también nosotros cuestionar nuestra vida y cuestionar cómo podemos ser previsivos ante toda la situación que hoy viene, porque vienen cambios. Hoy podemos estar bien reunidos en la familia, podemos estar en situaciones de bienestar, podemos tener hoy un plato de comida en nuestra mesa, estar reunidos con los seres que amamos, pero mañana no sabemos. No sabemos los tiempos. Si Israel sufrió este cambio estando en bienestar, de pasar a estar protegidos por alguien que básicamente era el segundo al mando del faraón, y luego pasar a ser esclavos y vivir en la esclavitud, vivir en la mendigación y en la pobreza continua 40 años. Vivir 400 años, que vivieron en la esclavitud 400 años en las manos de los egipcios. Y vivieron 40 años más dándole vueltas al desierto. Podemos ver cómo este pueblo ha podido sucumbir ante tanto dolor, ante tanta situación. Y vemos cómo Israel es un pueblo tan fuerte que viene desde su sanguinidad. Y aunque Israel perdió la identidad, porque muchos dirán, Israel vivió 400 años sometido en esclavitud en Egipto, vemos que la sangre de los que nacieron allá no eran israelíes. Ya vivieron en un territorio en el cual cambiaba su nacionalidad, pero su sanguinidad seguía siendo israelí. Y al pasar de ahí a esos 40 años siguientes, sin identidad, porque no tenían un rumbo, no tenían una tierra, solamente hasta los tiempos en que vencieron todo Canaán y vencieron a establecerse, hasta buscar un lugar, porque aún no tenían un lugar destinado, hasta cuando vergió David. Ahí ya se estableció un reino, se estableció una identidad, se estableció una fortaleza, pero volvieron a perderlo otra vez, esa identidad. Volvieron a perderlo cuando se combinaron con extranjeros, cuando perdieron identidad, cuando empezaron a adorar dioses. Ahí se rompió una brecha. Cuando el reino se dividió en dos y hubo dos reyes que tuvieron una división, uno que medio estaba con Dios y con otros dioses, y el otro rey completamente en la idolatría. Y el pueblo perdió identidad. Mas, sin embargo, volvieron a tomarlos en esclavitud otro tiempo bien largo. Y ahí sí, sin identidad alguna, porque todo el reino lo destruyeron. Quedaron piedra sobre piedra y fueron a vivir a otro lugar en esclavitud en unas condiciones diferentes a las que vivieron en Egipto. Volvieron en ese momento. Dios tuvo misericordia, y Dios, que puede hacer lo que quiera con cualquiera, tomó a un impío, y lo ungió, que fue Ciro, que es Siria, un sirio, lo tomó y lo ungió, y ese sirio los libertó de la esclavitud de nuevo. Ese sirio los llevó otra vez a la tierra a rearmarse, a reconstruirse, y en otro tiempo volvieron y perdieron la identidad hasta los tiempos que hoy vemos. Hasta casi en el año 47, volvieron otra vez a tener una tierra, a darles una tierra y a tener la identidad de nuevo. Y hoy conocemos Israel, que es un lugar muy pequeño, pero es fuerte totalmente por la presencia de Dios. Pero vemos cómo esto ha habido de partición en partición. Así que vemos que esta situación que vivió José, que vivió Israel, que vivió el dolor de sus hijos, así también Israel lo vivió con sus propios hijos
de carne, con sus hijos del pueblo, porque así como Israel tuvo ese dolor de pérdida en ese momento, Israel también tuvo dolor de pérdida en su nación, porque en esa pérdida de nación murieron hijos, mujeres, hombres, niños, ancianos. Hoy lo que vemos en la guerra es el reflejo de lo que vivió mucho tiempo. Esto no es nuevo para Israel. Esto es básicamente volver a algo de lo que ya vivió, pero hoy con una fortaleza diferente a la que vivió en ese tiempo. Hoy estas guerras que se avecinan, estos cambios, estas hambrunas, tenemos que ser consecuentes y cambiar la conciencia, establecer pensamiento nuevo, establecer un dominio en la eficiencia de que nuestra vida no puede ser la misma, sino que hoy tenemos que empezar a transformarnos, empezar a tomar una nueva identidad en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra conciencia, en cómo vemos a los demás, en cómo nos vemos a nosotros mismos, en cómo buscamos de Dios, en cómo hacemos que nuestro espíritu sea transformado, cambiado, cómo fortalecemos la fe, cómo nos alimentamos sin perder la identidad en Dios, sin perder el amor que Dios nos enseña todos los días, pero que muchos se apartan del Señor porque no les fue bien en algo. Entonces voy a ir a buscar al brujo de la esquina, voy a ir a buscar a la enseñanza de yo no sé quién para ver si eso me funciona. Y eso no es así. Dios es Dios. Si Dios no tuvo misericordia en el tiempo de Noé, cuando todos esos nefilines y todo ese pueblo que se pervirtió, que hizo lo que hoy en día vemos, que se prostituyó el pueblo, que hay iniquidad en el pueblo, que hay idolatrías. Todo esto lo vivió en el tiempo de Noé. Por eso Dios le buscó un hombre justo dentro de ese pueblo que era Noé y lo mandó a construir esa barca. Y aunque el pueblo se volvió insensato fue que el pueblo empezó a burlarse de Noé, a señalar a Noé, a ponerlo en escarnio y en burla, porque él estaba construyendo esa barca. Porque era tiempo donde el sol era muy fuerte, nadie veía lluvias. Y veían un hombre en el bosque construyendo un arca inmensa, y para ellos era ridículo verlo allá, cuando decían que qué hacía si allá no llovía. Pero Dios estaba armando toda su estructura y había colocado un hombre a crear esa estructura hasta que la terminó. Cuando Dios llamó a los animales que ellos entraran en esa barca, cuando empezaron a entrar toda la familia Noé y empezó la lluvia, ahí sí todo el pueblo buscó el camino hasta el bosque a quererse entrar a la barca, al arca, pero el arca estaba totalmente blindada. Y aunque gigantes, porque en ese tiempo existían gigantes, y esos gigantes existieron por ángeles caídos que se involucraron con mujeres y dieron a luz seres que se convirtieron en gigantes y eran llamados nefilines. Esos nefilines eran destructores, tenían mentes perversas, mentes que eran destructivas. Ellos en su corazón era un corazón asesino. Ellos estaban acostumbrados a destruir, a enfrentarse, a matar. Y eso es lo que ellos buscaban. Cuando el agua los ahogó y el arca siguió a flote, hubo cambios en la vida porque se inició una nueva transformación. Mas, sin embargo, todo no es perfecto.
aunque se volvió a crear una población nueva, volvieron a existir gigantes. Hasta el tiempo de David volvieron a salir. Ahí vemos que el mundo siempre ha tenido perversión, siempre el mundo ha estado dividido en el mal y en el bien, en las dos estructuras. Por eso cada día nosotros tenemos que examinarnos, porque muchas veces, sin tú saber, eres malo por dentro, porque tienes actos de maldad que aún no has visto y que aún no has secado y no has cambiado esa identidad. Esa identidad solo la cambias cuando tú especificas y empiezas a entrar dentro de tu espíritu a ser transformado. Cristo nos enseñó a través de su enseñanza, a través de todo lo que Él adiestró en los apóstoles, que debemos transformar ¿qué? El corazón, la mente. Cuando transformamos la mente, el pensamiento, el cómo nos vemos, el cómo nos sentimos dentro y cómo afloramos eso hacia afuera, estamos transformando el alma, el espíritu, pero también estamos creciendo en Cristo, porque Cristo está en nosotros a través de su poder y del Espíritu de Dios, que es quien escudriña los corazones. Es algo que debemos cada día transformar. El Señor nos enseñó algo muy fuerte para nosotros, es el adiestramiento total, y es que el Espíritu Santo le podemos hablar, le podemos comunicar, y lo que nos haga falta, pedirle a Él, y Él nos lo dará en abundancia. Si queremos sapiencia, sabiduría, y no la tenemos, Él nos la dará. Si queremos que nos dé el discernimiento, Él la dará sin ningún reparo. Si queremos alguna fortaleza espiritual, Él nos la brindará. Pero debemos tener es la comunión con Él, con el Espíritu Santo. Hoy, ¿cuántos buscan del Espíritu Santo? ¿Cuántos hoy se postran de rodillas buscando el amor de Dios, buscando una meditación en el Señor, para que Él a través de su Espíritu encienda la llama, encienda ese entendimiento, llene esa confianza, esa fortaleza de no perder la identidad, de no perder la fe, de no perder la creencia en ningún acto y en ningún momento? Solo el Señor nos llenará de toda la luz que Él nos proporciona cada día. Continuamos con esta enseñanza. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá aranda ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto,
Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mis hermanos Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró también Benjamín, lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Vemos cómo la madurez que Dios forjó en José, le dio la fortaleza, le dio la cordura, le dio la sapiencia de eliminar el odio, de eliminar la venganza, de eliminar todo, porque él discernió que esa situación tuvo que pasar para poder forjarlo y poder emprenderlo en esa enseñanza que tuvo para poder liderar todo para que el pueblo de Israel no muriera de hambre. Así que esos 7 años ya habían pasado 2 y quedaban 5. Y en esos 5 iban a estar todos con José en las tierras de Egipto. Pero ese tiempo duró muchos años hasta que ya José llegó. Bueno, ya Israel había partido de ese mundo, ya había fallecido, y quedaron sus hijos. Pero José, hasta el tiempo en que murió José, ese momento tenía la cobertura de él, hasta cuando murió. Después de que murió José, ya ahí perdió totalmente todo, porque el mismo faraón también ya había muerto, y ya lo había sustituido otro faraón. Y ese otro faraón cambió totalmente todas las reglas y tomó al pueblo por esclavo. Y la identidad de José como faraón, como gobernador durante todos los años que sirvió, fueron borrados de todos los libros de Egipto. Fueron desaparecidos para que no hubiera un registro de que un hebreo fue gobernador en Egipto durante todos esos años. Por eso, cuando Israel partió de Egipto, ellos se llevaron los restos de José. Así fue toda esta historia que vemos, y todo lo que está escrito ha sido y fue hecho. ¿Cómo vemos ese reencuentro? Y hoy, ¿qué enseñanza nos da esto? La enseñanza es que no perdamos la identidad, que no perdamos la fe, que nos fortalezcamos en el Señor, que no importa lo que estemos viviendo hoy, sea bueno o sea malo, que cada día aprendamos que todos los días debemos dar gracias a Dios, poner siempre un análisis de cada día en las manos de Dios y pedirle a Él entendimiento y sabiduría para poder que nuestra vida no sea efímera, para que nuestra vida no sea llena de momentos, de instantes, y sino que el Señor nos dé la sabiduría, la cordura y la conciencia, porque cuando despertamos la conciencia, despertamos un nivel espiritual diferente, despertamos un crecimiento, y es lo que queremos, que el Señor nos dé esa identidad. Nos ponemos en las manos de Dios y decimos en esta hora: Padre, te damos gracias, porque hoy nos hablaste a través de toda esta enseñanza, nos abriste los ojos, nos diste el colirio en tu palabra, nos aclaraste la visión y el pensamiento,
Nos diste luz en la oscuridad y nos da la fortaleza de que si José vivió y lo fortaleciste y lo transformaste, así también nos fortalecerás, nos enseñarás y nos llevarás a un crecimiento y a proceder a tu manera y no la nuestra, Señor, porque tus planes son perfectos. Tú eres Dios y como el Dios que eres el creador. Y así queremos que tú obres en nuestra vida y nos des la fe para llevar cada día amor en nuestro corazón, piedad y bondad para hacer las obras de tus manos en la gracia divina de tu plenitud. Amén.